Amén, hermanos. Continuamos hoy día con nuestra serie de sermones que hemos titulado De Egipto hacia la tierra prometida. Y estamos en la segunda parte de nuestro sermón que hemos titulado Guerra de Soberanos. Y quiero leer la palabra del Señor aquí en Éxodo capítulo 7, versículo del 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Lo que vemos en estos pasajes, como dijimos en nuestro sermón pasado, es que esta fue la primera señal que Dios permitió a Moisés y Aarón que realizaran delante de Faraón, que era básicamente echar la vara de Aarón delante de Faraón y convertirse en culebra. Y esto iba a ser la antesala para todas las otras señales que el Señor iba a mostrar a Egipto. Y en este sermón vamos a continuar viendo el despliegue de las primeras 9 plagas sobre la tierra de Egipto, porque ya en nuestra predicación anterior vimos las primeras 5 plagas, la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos y de mosquitos, la plaga de moscas y la peste sobre el ganado. Recordemos que el pueblo de Israel está bajo el gobierno de una figura que es semidivina. Recuerden que el faraón es una figura que representa una deidad en Egipto. Y por ende, este faraón está opuesto al pacto de Dios, y aunque el faraón era la persona con mayor poder en el mundo en ese tiempo, recordemos que el enemigo más fuerte del pueblo de Israel estaba en ellos mismos y era la condición espiritual de ellos. Y Dios, al mostrar estas plagas, al enviar estas señales, estas maravillas, quería también liberar a su pueblo de servir a otros dioses que para Dios no son más que ídolos muertos. Los ídolos pueden hacer señales. Los dioses falsos pueden hacer señales, incluso cubrir necesidades básicas, pero no pueden dar la libertad que solo el Señor puede dar a nuestras vidas. Así que vamos a ir de inmediato a ver las plagas que nos faltan por cubrir. Vamos a cubrir hoy día 4 plagas y vamos a dejar la plaga de la señal de la muerte de los primogénitos para un próximo sermón. Y en Éxodo capítulo 9, versículos del 8 al 12, tenemos una señal que es la señal de las úlceras y las llagas en la piel de las personas. Y recordemos que el Señor lo que quería hacer con todas estas plagas no solamente era mostrar su poder, mostrar quién era Dios, sino que Dios quería derribar todos los ídolos, todos los dioses en los cuales los egipcios confiaban. Y esta plaga afectó principalmente a personas y animales con dolorosas llagas. Esto destruyó tanto la salud como el poder de los sacerdotes o médicos egipcios, y ningún ritual o medicina pudieron sanar esas llagas que el Señor produjo. Es por eso que ahí en el versículo número 11, en el capítulo 9, versículo 11, fíjense lo que dice ahí: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido,
porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Yo creo que a todos nosotros nos gusta, ¿cierto?, tener una buena salud. Cuando algo nos pasa, todo nuestro cuerpo, ¿cierto?, sufre, aunque sea algo mínimo muchas veces. Y el Señor viene acá y toca la salud tanto de las personas como de los animales, y ni siquiera los hechiceros, que eran los que tenían los poderes diabólicos, obviamente, para poder curar, ni siquiera ellos pudieron hacer una sanidad y pudieron dar una solución al pueblo. Y recuerden que los hechiceros al inicio fueron capaces de imitar las primeras señales que hacía Dios. Recuerden que cuando Aarón, ¿cierto?, tiró su vara, ¿cierto?, y se convirtió en culebra, los hechiceros, ¿qué hicieron? Tiraron sus varas y se convirtieron en culebra. Y después el Señor convierte el agua en sangre y los hechiceros convierten el agua en sangre. Luego el Señor hace que la tierra se llene de ranas y los hechiceros que hicieron lo mismo. ¿Y qué pasó? Llegaron los mosquitos y ahí se les acabó el poder a los hechiceros. Recuerden que los hechiceros eran como los escuderos de Faraón, los siervos de este ídolo falso. Pero podemos ver que cuando un ídolo confía en otros ídolos, esos mismos ídolos terminan fallando. Porque recuerden que la fe de Faraón estaba en él mismo, en su posición. Pero ahora vemos que los ídolos le estaban fallando. Sus poderes se le estaban acabando. Y fíjense lo que comienza a suceder acá. Y alguien, por favor, que lea el versículo 12, por favor, de Éxodo 9, que dice: Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Si revisamos las primeras 5 plagas, en todas dice que el corazón de Faraón se endureció, o que Faraón se puso terco. Pero ahora dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Qué significa esto? ¿Acaso significa que Dios se mete en el corazón de una persona para infundir maldad y para que haga pecado? Claro que no. Dios no puede hacer eso. Dios no puede poner mal en el corazón de una persona. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no podría poner mal en el corazón del hombre. La Confesión de Fe de Westminster dice en el capítulo 3, en el artículo 1, que el Señor no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas. Entonces, ¿qué significa que el Señor endurezca un corazón? Y aquí en Romanos capítulo 1 nos dice qué significa que el Señor endurezca un corazón. Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 25. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los egipcios adoraban cualquier cosa. Hoy día podemos ver en muchas naciones, incluso en Chile, que se adora cualquier cosa. Entonces, cuando eso ocurre, Dios entrega a las personas. Dios entrega a las personas a sus pecados. Y es por eso que acá en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios no puso la maldad en el corazón de Faraón. Faraón ya tenía su corazón endurecido por el pecado. Es más, todos nosotros tenemos el corazón duro antes de conocer la gracia de Dios.
Faraón ya era arrogante y pecador y se fue en contra de Dios y no obtuvo otra cosa sino lo que merecía por su pecado. Pensemos en esas personas que oyen el Evangelio una y otra vez y que cada vez que lo oyen se burlan y viven una vida peor que antes. Muchos de ellos han sido entregados a sus pecados, han sido endurecidos por Dios tal vez. Es por eso que rogamos misericordia por ellos. Y si ustedes se dan cuenta, Dios, a pesar de endurecer el corazón de las personas, el hecho de que sigan con vida es una muestra de la gracia de Dios. Y el faraón desde el inicio, con cada interacción, el Señor le estaba mostrando su gracia para arrepentirse. Y siguen las plagas ahí en Éxodo capítulo 9. La plaga número 7, la plaga del granizo destructivo. Y nos dice aquí el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Fíjense este detalle. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Esta es una guerra de soberanos. Este es el soberano de los cielos, del universo, hablándole al soberano de la tierra, diciéndole, esta vez yo voy a enviar todas las plagas a tu corazón para que tú entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. El Señor, hermanos, con todas las cosas que Él permite en la creación, Él le está diciendo constantemente a las personas, yo soy el soberano, yo controlo todas las cosas. Porque ¿quién puede controlar que no haya un tornado, que no haya un terremoto? Los sistemas, ¿cierto?, de alerta temprana pueden detectar el movimiento de las napas, pero no pueden impedir eso. No hay sistema que impida eso, que impida que un terremoto ocurra. Entonces todas estas plagas iban directo al corazón duro del faraón. Porque leímos en la mañana nuestro salmo que nos invitaba a adorarle, ahí en el Salmo 96, verso 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Si ustedes se dan cuenta hoy día, y durante toda la existencia de la humanidad, el hombre y la mujer prefieren aferrarse a un amuleto que al Creador de los cielos y la tierra. Y sigue diciéndole el Señor, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Los hombres de este mundo, hermanos, con poder sobre otros, se miran soberanos sobre las personas y creen que pueden tratarlos en muchos casos como animales, así como el faraón trataba a los hebreos. Tenemos tantos casos de hombres que se han levantado en nuestros tiempos y en los tiempos de antes. Hitler, por ejemplo, el mismo Nicolás Maduro. Y Dios lo que estaba haciendo era dejarle en claro a Faraón que él lo había puesto ahí para mostrar en él su poder y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Si usted quiere aprender más de la soberanía del Señor sobre la tierra, sobre los reyes, tiene que leer Daniel. Y ahí en Daniel capítulo 2, versículo 21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Los grandes hombres arrogantes, los grandes dirigentes, los grandes presidentes, los líderes,
de alguna u otra forma han sido puestos por Dios en aquellas posiciones. Cuando Cristo, hermano, fue arrestado, tuvo un diálogo muy interesante con uno de los principales, con Poncio Pilato. Acompáñenme aquí a Juan capítulo 19, por favor. Juan 19, versículos del 5 al 11. Juan 19. Aquí nuestro Señor ya está arrestado en este momento. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Fíjense ustedes cómo trataron al Rey del universo, con una corona de espinas y un manto de púrpura. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjense lo que le respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Faraón, hermano, se sentía igual que Pilato al tener al Hijo de Dios en sus manos. Porque recuerden que para Dios el pueblo de Israel era su hijo. Incluso el mismo Señor trata de hijo al pueblo de Israel. Y Faraón se sentía igual que Pilato al tener al Hijo de Dios en sus manos. Podía hacer lo que quiera con él. Podía liberarlo o podía crucificarlo. Él se lavó las manos. Sin embargo, Dios les dejó en claro a ambos que su soberanía, la soberanía de Poncio Pilato y la soberanía del faraón no valía absolutamente nada, porque dependía en absoluto de la soberanía de Dios. El rey de Egipto se atrevía hasta a negociar porque se sentía con poder sobre los hebreos. Pero había sido puesto ahí para que todo el mundo conociera el poder de Dios y los egipcios y los hebreos conocieran el evangelio. Seguimos acá en Éxodo 9, en el versículo 17. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Fíjense la gracia del Señor. Le estaba diciendo: avísale a tu pueblo. Dile a tu pueblo, el granizo no llegó de forma sorpresiva, sino que le advirtió, le dijo: prepárate. De los siervos de Faraón, dice: el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Esto obviamente afectó todos los cultivos, los animales, personas que estaban trabajando en el campo. Esto destruyó también la creencia en Nut, diosa del cielo para los egipcios, y Chu, dios del aire, y mostró que Dios es quien controla el clima y la cosecha.
¿Alguien tiene el versículo 26 ahí de qué dice? Éxodo 9:26. Hermano Freddy. El 26, sí, 9:26. Amén. Fíjense ustedes en ese detalle que el Señor añade. En la tierra de Gosén no hubo granizo. Y aquí sigue el diálogo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Hay personas, hermanos, que siempre piden oración. No se le niega la oración a nadie. Pero hay personas que cuando sufren algo en su vida, al tiro piden oración. Y de inmediato dicen: yo voy a hacer ahora un compromiso con el Señor. Y no pasa nada. Porque así es el corazón del hombre. Cuando se ven aprietos, clama a Dios. Y aquí fíjense lo que dice el faraón. Oren a Dios para que pare el granizo. Yo los voy a dejar ir, no los voy a detener más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Y saliendo Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Jehová se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Se acuerdan cuando hubo el terremoto del 2010? Las iglesias se llenaron. Pasaron 2 semanas ya. Mucha gente se acercó a Dios por miedo. Pero ya pasó el miedo, volvió la calma y la gente volvió a sus vidas normales. El Señor no se iba a quedar ahí. La plaga número 8, las langostas. Éxodo capítulo 10. Las langostas, para que ustedes sepan, son como grillos. Son grillos grandes. Y si usted busca ahí en YouTube puede ver que han habido plagas de langostas y grabadas en cámara, y es terrible. Y lo que pasó acá fue mucho más terrible aún. Éxodo capítulo 10. Dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Hermanos, Dios quiere que todo su pueblo conozca quién es Dios. Los padres, los hijos y los nietos deben conocer quién es el verdadero Dios. Lo que el Señor nos revela acá en las Escrituras no es solamente para los adultos, sino que es para todas las generaciones. Dense cuenta de lo que ocurre antes de que el Señor envíe esta plaga, ahí en el versículo 7. Entonces los siervos del faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Hagamos un recuento, hermanos, de todo lo que ha pasado en Egipto hasta ahora. El río Nilo convertido en sangre, plaga de ranas,
piojos, moscas, peste sobre el ganado, úlceras y llagas, granizo. Y uno se pregunta, ¿algo queda en pie después de todo eso? Por eso los siervos le decían al faraón, ¿acaso no sabes que Egipto está ya destruido? ¿Se imaginan ustedes la hediondez que había en Egipto? Las ranas apiladas, los piojos, las moscas, el ganado ahí muerto. Los que trabajaban en el campo, que no huyeron, ahí muertos también. Los mismos siervos de Faraón le estaban diciendo al Faraón, recapacita, arrepiéntete, déjalos ir. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y aquí fíjense lo que Faraón les pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés le deja en claro, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque nuestra fiesta es solemne para Jehová. Y él le dijo, así sea Jehová con vosotros. Y fíjense el descaro de este faraón. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. ¿Qué pasa si se van sin los niños? Ahí termina el pueblo, ¿cierto? Porque los niños iban a ser el pueblo de Dios en el futuro y en el presente también, obviamente. Y aquí el faraón le está diciendo, vayan, solamente los varones. Y dice, y los echaron de la presencia de Faraón. Aquí uno podría saltarse esa frase y decir, ya el faraón le chispeó los dedos y chao. Pero en Oriente, para que ustedes sepan, cuando una persona de autoridad o rango se siente molestado por una petición que no está dispuesta a conceder, le hace señal a sus servidores que se tiran sobre aquellos que están molestando y los arrastran con mucha fuerza. Yo creo que a Moisés y a Aarón los agarraron del cuello y los tiraron afuera. Fíjense la rabia que tenía Faraón. En lugar de arrepentirse, Faraón negocia y se enfurece más. A él no le importa ni siquiera a su propio pueblo. Su orgullo no puede ser quebrado. Fíjense a lo que llega el orgullo de una persona. Pensemos en el líder de Rusia, Vladimir Putin. El presidente Donald Trump pensó que con un poco de diálogo y negociación haría que Putin detenga los ataques a Ucrania. Sin embargo, en temas de guerra, en temas de poder, es el orgullo del hombre el quien está por delante. No importan cuántos mueran, los poderosos se declaran soberanos sobre la vida humana, pero tarde o temprano el juez justo de la tierra llega a cobrar su venganza, hermanos. ¿Usted cree que es tan fácil que uno de estos líderes poderosos diga, ya voy a cesar el fuego? Porque uno dice, ¿cuál es el sentido? Pero ahí está el orgullo. Estos líderes nos van a decir de un día para otro, ya voy a cesar el fuego, porque está su orgullo, lo que representan ellos en el mundo. Lo mismo ocurre, hermanos, con aquellos que rechazan el Evangelio. A muchos conocemos que les viene una y otra calamidad y no se arrepienten, no se vuelven a Cristo. Pueden ver a su familia sufrir, pero su orgullo es mayor. Saben que Cristo es el camino de salvación, pero no. Ellos prefieren salvarse a sí mismos y negociar con Dios. Es como ese padre alcohólico o esa madre que descuida a su familia. Ve que su familia está sufriendo, ve que a sus hijos se los lleva el servicio social incluso, pero aún están ahí sin arrepentirse, sin reconocer que solamente en Dios hay salvación. Dios no acepta negociaciones. No hay alternativas. Por eso Él envía las langostas.
Estas langostas, hermanos, vuelan en enjambres tan numerosos que oscurecen la tierra. Y sobre cualquier lugar donde descienden lo convierten en un desierto desolado, despojando al suelo de su verdor, a los árboles de sus hojas y corteza, y produciendo en pocas horas un grado tal de desolación que requieren unos buenos años para poder recuperarse. Uno pasa las páginas de la palabra del Señor y uno tiene que entender que esa devastación que ocurrió en Egipto tardó muchos años, muchas décadas en recuperarse. Los egipcios confiaban en Set, que ese era el Dios que les daba toda la agricultura, toda la cosecha, pero ahí quedó su confianza en ese Dios falso. Y aquí vemos la respuesta de Faraón. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oiréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y aquí llegamos a la plaga número 9, la plaga de las tinieblas. Aquí en el versículo 21 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Se imaginan a Saesa como andaba ahí en Egipto? Tratando de dar el suministro eléctrico, pero no funcionaba. Y ahí en Gosén los israelitas con luz en sus habitaciones. El sol desapareció, hermanos. La luz del sol desapareció por 3 días en todo Egipto, menos en Gosén. Esto es algo que a uno la imaginación no le alcanza, hermanos. Uno de los dioses más adorados en Egipto es Ra, el dios del sol. Y Dios quiso mostrar su dominio absoluto sobre la luz y la vida. El carácter, hermanos, aterrador de esta calamidad consistía en esto: que el sol era un objeto de idolatría egipcia, que el cielo claro, puro de aquel país nunca era desfigurado por la aparición de una nube. No, en ese sector no vemos mucha lluvia, no vemos mucho de eso. Y aquí también el Señor hizo una grande diferencia, hermanos, entre el pueblo de Israel en Gosén y las otras partes de Egipto. Esta es la penúltima plaga que el Señor enviaría sobre Egipto y marcaría un antes y un después, debido a que Dios estaba mostrando su supremacía y su poder sobre uno de los dioses más grandes de los egipcios, como el sol. Ya vemos qué ocurre, hermanos, cuando hay cortes de luz masivos. Aunque esto de aquí es diferente porque hablamos del sol apagado para los egipcios. Cuando la luz eléctrica se va, también las personas se dan cuenta de que tienen su confianza puesta en pequeñeces. Dependemos de cosas volátiles. Nos desesperamos y no sabemos qué hacer. ¿Qué pasa cuando se va la luz? ¿Qué pasa cuando se va la energía eléctrica?
Se oscurece todo, ¿cierto? No hay internet. Y ahí nos damos cuenta de que hay personas a nuestro lado con las cuales podemos conversar. Los egipcios tuvieron la luz del sol apagado por 3 días enteros. Nosotros nos sentimos, ¿dónde está mi teléfono? Nosotros nos sentimos el teléfono cerca un momento y ya nos desesperamos. No estoy enviando un mensaje para que botemos los teléfonos, sino que Dios nos muestra que nuestros corazones son idólatras y Él derriba nuestros ídolos. Los discípulos, cuando fueron llamados por Jesús, no conocían quién era Él. Algunos decían que era un carpintero, un maestro, un rabino. Y cuando se levantó la gran tempestad en el mar, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Se imaginan ustedes ver esa escena? Jesús diciéndole al viento, al mar, a la tempestad: shh. ¿Y la tempestad qué hizo? Cesó. En ese momento se preguntaron: ¿quién es este que aún al viento y el mar le obedecen? Tú y yo necesitamos con urgencia conocer y experimentar el poder de Dios. Pero con un corazón lleno de ídolos no es posible ver su poder. Por eso el Señor nos tiene que demostrar su poder mediante muchas cosas. El sufrimiento, el día a día, su palabra que nos confronta. Dios va a derribar nuestros ídolos y todo aquello en lo que confiamos para que realmente podamos decir: este es el Dios del pacto que tiene poder sobre el sol, sobre la naturaleza y sobre mi corazón. No podemos servir al Señor y a los ídolos. No podemos servir al Señor y a los ídolos. Nadie puede servir a 2 señores, dijo el Señor. Nuestro Señor nos habla de una adoración completa. El mismo Cristo que mandó al mar a callar, también nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe por qué nos da tanta rabia el faraón? Porque nosotros somos como el faraón. Nosotros queremos negociar con Dios. Señor, te sirvo, pero dame un tiempito más con este pecado. Señor, te sirvo, pero no te voy a dar tanto tiempo. Señor, te sirvo, pero a mi manera. Faraón le estaba ofreciendo opciones a Dios. Y ahí, fíjense lo que el faraón le ofrece a Dios. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora el faraón estaba mandando sin vacas, sin ovejas. ¿Y qué iban a hacer para el 18? Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Moisés no podía aceptar una liberación sin sacrificios, porque el Evangelio nos habla de que nuestra salvación es a través del sufrimiento de Cristo. No podían quedarse las ovejas ni las vacas allá. Faraón quería dejarlos ir, pero sin ganado. Pero desde el principio el Señor les enseñó que el pecado iba a ser cubierto por un tercero, lo cual les mostraría a Cristo. Por eso no podían salir de Egipto sin ovejas ni vacas. Porque si salía el pueblo y dejaban las ovejas y las vacas ahí, era como dejar lo que iba a simbolizar a Cristo ahí. Era como dejar el Evangelio ahí a medias. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Aquí ya la cosa se puso
Subió el nivel de confrontación. Una amenaza de muerte contra el siervo de Dios. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. La última oportunidad que Faraón tuvo, pero la rechazó hasta el final. Su reino caído, sus siervos muertos, su ganado, sus casas llenas de pestes. Pero no, él firme en su orgullo y de aquí nadie me saca. Yo creo que Faraón estaba con su cuerpo lleno de llagas, lleno de sarpullidos, pero él ahí estaba con su orgullo hasta el final. ¿Cuánta gente, hermanos, que aún en su lecho de muerte le dicen que no a Dios? Que no pase eso con nuestros familiares, que no pase eso con nuestros vecinos. ¿Cuántas personas están jugando con el tiempo y dicen, más adelante voy a servir a Dios, más adelante haré un compromiso? Pero mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de despertar, de tomar la cruz y seguir a Cristo, de hacer la voluntad de Dios. No podemos jugar a ser soberanos, sino descansar en la soberanía del Todopoderoso, aquel que doma la naturaleza, controla la tempestad y es capaz de cambiar el corazón de los pecadores más rebeldes como nosotros. Amén. Pónganse de pie, hermanos.